¿no? Bueno, no esperaba menos de las brillantes clases que dieron tanto Alejandro como Nicolás las semanas pasadas. Así que, bueno, me dejaron la vara muy alta y vamos a empezar a ver si podemos más o menos aproximarnos a ello. Venimos viendo en la idea nosotros de sistemas de frenos y contrapesos, la división funcional de poder que contempla nuestra Constitución a partir de la segunda parte, ¿sí? Más precisamente empezaron viendo el poder legislativo, el ejecutivo, y hoy lo que me toca a mí, tanto hoy como el miércoles, es hablar un poco del poder judicial de la nación. Para hablar del poder judicial de la nación, lo primero que yo tengo que hacer mención que en virtud a la forma federal que adopta nuestro Estado conforme al artículo 1 de nuestra Constitución y en concordancia con el artículo 5, el 75, inciso 12, el artículo 116 y el artículo 129, estamos hablando de una estructura del Poder Judicial en la órbita federal que va a convivir con, al mismo tiempo, varias estructuras del Poder Judicial local o provincial, más el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin lugar a duda, estamos hablando de federalismo y por eso quiero hacer mención y dejar bien claro lo que vamos a ver, que es dentro de la organización judicial federal, ¿sí? Y esto seguramente va a variar de acuerdo a, o si nosotros los comparamos con las distintas estructuras locales o provinciales, ¿sí? Lo primero que hay que dejar en claro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de del Poder Judicial Federal, estamos haciéndolo respecto a la sección tercera, capítulo primero de nuestra Constitución. ¿Y por qué hago yo mención a esto? Y yo me voy a detener unos segunditos acá. Para mí es elemental que ustedes puedan manejar y que conozcan el índice de la Constitución, porque la Constitución está organizada de una manera tal que si nosotros sabemos las partes o los capítulos de nuestra Constitución, o al menos el articulado, desde qué artículo hasta qué artículo van las distintas relaciones, ¿sí? Vamos a dar un paso bastante adelante a los efectos de saber ya de entrada dónde estamos parados y de qué órgano o de qué tipo de relación estamos hablando. O si estamos hablando de la primera parte en cuanto a la parte dogmática, la segunda parte, la parte orgánica y demás. Cuando nosotros hablamos del Poder Judicial Federal, lo estamos haciendo respecto a la sección tercera del capítulo primero de nuestra Constitución, y podemos mencionar que en dicha sección van de los artículos 108 al 119. Así que si nosotros hablamos del Poder Judicial, rápidamente la cabeza se nos tiene que disparar, artículo 108 a 119. Son relativamente pocos los artículos en comparación con el Poder Legislativo, pero no por eso deja de ser menos importantes. Teniendo en cuenta que el Poder Judicial es un órgano político, ¿sí? No político partidario, sino es un órgano que detenta el poder político del Estado, el cual va a ser ejercido a través de sus funcionarios, ¿sí? Por el tiempo en que han sido designados para esa función. Acá con el tiempo nos vamos a encontrar algunas particularidades que vienen a romper con el molde de los otros dos poderes, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos del Poder Judicial hablamos del poder contramayoritario. ¿Por qué esto? Porque en realidad no hay una representación directa, ¿sí? Sino que hay una representación indirecta. Yo estoy uniendo estos temas con respecto a la primera parte, cuando hablamos de republicanismo, división y control de poder, ¿sí? Forma en que
se ejerce ese gobierno de una manera representativa. Acá hay una representación indirecta, ya que los miembros del Poder Judicial van a ser elegidos, ¿sí?, por aquellas personas que nosotros hemos elegido mediante el voto, mediante una representación directa. Es lo primero que voy a decir. Ahora bien, si nosotros hablamos del Poder Judicial, nos tenemos que dirigir directamente, ¿sí?, al artículo 108. Pero previo a eso yo le quiero mostrar un dibujito que mientras nos conectábamos estaba yo haciendo acá, de cómo está compuesto hoy en día el Poder Judicial de la Nación, ¿sí?, ya que es un órgano, o mejor dicho, el poder es un poder complejo. ¿Por qué es complejo? Porque está integrado por varios órganos, ¿sí? Entre ellos podemos distinguir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí?, como órgano supremo, o mejor dicho, sí, como órgano supremo dentro del Poder Judicial, ¿sí?, y de existencia necesaria. ¿Por qué digo de existencia necesaria? Porque la Constitución, ¿sí?, nos remite directamente a ella, nos menciona el Poder Judicial, cuando habla del Poder Judicial de la Nación, nos menciona expresamente a la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores. Pero no nos dicen quiénes son estos tribunales inferiores, sino que ordena al Congreso dictar una ley a los efectos de que el Congreso organice un poco la estructura o el andamiaje judicial por debajo de la Corte. Ahora bien, estos dos órganos, si nosotros lo queremos ver como órganos, Corte Suprema y tribunales inferiores, son los históricos. A partir de la reforma de 1994 se incorporaron otros dos órganos, ¿sí?, dentro del ámbito del Poder Judicial, como lo son el Consejo de la Magistratura, incorporado en el artículo 114, y el Jurado de Enjuiciamiento, incorporado en el artículo 115. ¿Me escuchan ustedes, no? Sí, perfecto, profesor. Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, no, porque a veces tengo dudas, como están todos los micrófonos apagados. Sí, perfecto, profe. Ya me ha pasado. ¿Me puede repetir? Muy bien, alto y claro. Tomando notas, profe. Perfecto. Me quería quedar con eso. Sí. Bueno, acá, como les decía, mientras esperaba la conexión y que algunos se conecten, hice un dibujito que un constitucionalista amigo y de referencia me enseñó alguna vez y que yo lo adopté. Como el constituyente adoptó la forma de gobierno y el constitucionalismo de Estados Unidos, yo adopté este dibujito, a ver si les quedan claros, yo se lo voy a explicar, lo estaba haciendo. Podemos decir que el Poder Judicial está hoy en día compuesto por estos cuatro órganos. Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cúspide, ¿sí?, y jerárquico por todo y por encima del resto de los órganos, los tribunales inferiores, a un costadito el Consejo de la Magistratura, y más pequeñito, en un costadito y como apéndice del Consejo de la Magistratura, vamos a ver al Jurado de Enjuiciamiento. Disculpen el arte, es arte pop esto, podemos decir. Sí, a ver, y acá nos vamos a remitir directamente al articulado de la Constitución, entendiendo, ¿sí?, de que, como venía diciendo, en cuanto a las características, es un órgano complejo, porque está integrado por varios órganos. Y además es compuesto, no solamente complejo, compuesto ¿por qué? Porque algunos tribunales son colegiados, a lo cual le podemos agregar como otra característica que también es un órgano jerárquico. ¿Por qué? Porque la propia Constitución califica de suprema a la Corte, ¿sí? O sea, suprema, está por encima. Entonces tenemos que el Poder Judicial es un poder complejo, jerárquico y compuesto, ¿sí? Y ahora sí vamos a la lectura del artículo 108. ¿Alguien me quiere ayudar o prefieren que lo lea yo? Listo. El artículo 108 nos dice: el Poder Judicial de la Nación
será ejercida por una Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la nación. ¿Qué nos dice este artículo? A ver, algunas cuestiones. Nos marca, ¿sí?, en principio, que la Corte es el órgano supremo y que va a estar por encima de los tribunales inferiores. Como decía antes, la Corte es un órgano de existencia necesaria a los fines constitucionales. Ahora, el resto de los tribunales, y eso va a depender cómo el Congreso entienda que los debe, ¿sí?, organizar. Puede que haya juzgado de primera instancia, segunda instancia, puede agregar instancia, puede quitar instancias. Lo que no puede faltar es la Corte Suprema, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos manejamos en cuanto al artículo 108, nos dice de la existencia de la Corte Suprema, pero en realidad nada nos dice este artículo de cómo estará integrada, cuántos miembros, ¿sí?, serán los que compondrán la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es el resultado, ¿sí?, de la reforma como el resultado de la reforma de 1860, ya que en el texto original de la Constitución Histórica de 1853, ¿sí?, en el texto constitucional ya marcaba de entrada cómo iba a estar compuesta, ¿sí? En aquel texto histórico nos decía, ¿sí?, que la Corte Suprema iba a estar compuesta por 9 ministros, ¿sí?, de la Corte, más 2 fiscales. Que esto justamente nos decía o nos manifestaba, ¿sí?, y marcaba al Ministerio Público Fiscal dentro de la órbita del Poder Judicial, ¿sí?, complementando, ¿sí?, la propia Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Luego, con la reforma del 60, se modificó y dispuso que el Congreso, mediante una ley, ¿sí?, nos indique, ¿sí?, cómo iba a ser todo ese andamiaje inferior, cómo se iba a estructurar los tribunales inferiores. Es así que a lo largo de nuestra historia constitucional, ¿sí?, esto fue variando, ¿sí?, en 5 oportunidades, o hubo 5 leyes distintas que reglamentaron la composición de la Corte. Una primera ley, la Ley 27, ¿sí?, sancionada allá por 1862, entendió que la Corte debía integrarse por 5 ministros. ¿Sí? 1862, le digo, ¿sí? Esto duró, o esta ley tuvo vigencia casi durante 100 años, 98 años para ser más preciso, hasta que en virtud de la sanción de la ley 15.271, allá por el año 1960, ese número se amplió a la cantidad de 7 ministros. Pocos años después, en 1966, mediante la sanción de la ley 16.895, se retomó, ¿sí?, a la cantidad de 5 integrantes. Esto duró hasta que allá por la década de los 90, en 1990 para ser más preciso, mediante la ley 23.774, en el periodo de la presidencia de Menem, mediante la sanción de una ley, o de esta ley, se elevó el número, la cantidad de los jueces que integraban la Corte al número de 9. Con lo cual, este número o esta elevación en la cantidad de número, que fue bastante resistida, hasta por la propia composición de aquella Corte, antes de entrar o incrementársele en el número, fue bastante resistido. ¿Por qué? Porque le dio lo que conocemos hoy en día como la mayoría automática de la Corte del Menenato, como se decía en aquellos momentos. ¿Sí? Y por último, la quinta etapa fue mediante la sanción de la ley 26.183,
que fue sancionada en diciembre de 2006 y entró en vigencia a principios de 2007, redujo nuevamente la cantidad a 7 ministros de la Corte. A 5, perdón, no a 7, a 5. Dije 7 porque, ¿qué pasaba? En aquel momento, cuando se sancionó esta ley, la 26.183, si bien la ley que estaba vigente contemplaba la suma de 9 ministros para componer la Corte, en aquellos momentos, debido a algunos juicios políticos, renuncias y demás, estaba compuesta por 7 miembros. Y en aquella ley se contemplaba ya que para el nombramiento de un nuevo ministro de la Corte tenía que reducirse el número por lo menos a 4 ministros que diera lugar para el nombramiento de un ministro, ¿no? Así que, bueno, esta ley, la característica de esta ley particularmente es que contempla, ¿sí?, que ante la Corte de Justicia de la Nación podrán actuar el Procurador General de la Nación, los procuradores fiscales, el Defensor General de la Nación y los defensores oficiales. Esto fue novedoso, ya que las otras leyes nada decían respecto a quienes iban a actuar ante la Corte o quienes podrían eventualmente actuar ante la Corte, más allá de todas aquellas personas que puedan llegar mediante una causa justiciable ante la Corte, pero no en un grado de apelación, sino en una última instancia de revisión de constitucionalidad mediante un recurso, que es el recurso extraordinario federal, que seguramente empezaremos a ver la semana que viene, pero que, les anticipo, este tipo de recurso no habilita una revisión integral, solamente lo que habilita es un control de constitucionalidad para ver que se cumpla con aquel principio de supremacía, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos, por un lado, la Corte Suprema, los tribunales inferiores, ¿sí?, y dije, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Yo acá quiero hacer un parate para poder dividir, ¿sí?, cuáles son las atribuciones de cada uno de estos órganos. En realidad lo voy a dividir en 2 grandes bloques. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por otro lado, junto a los tribunales inferiores, y por otro lado, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Por qué yo hago esta división tan marcada? Porque los 2 primeros, la Corte y los tribunales, son los únicos que pueden dictar jurisdicción. O sea, entre sus atribuciones está la facultad de dictar jurisdicción. ¿Qué es esto de dictar jurisdicción? Dictar sentencia, aplicar el derecho en un caso en concreto para resolver distintas controversias, de acuerdo a las peticiones y las posturas que las partes hacen, invocando el derecho vigente, el derecho positivo. En tanto y en cuanto que estas atribuciones no las tienen ni el Consejo de la Magistratura ni el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrán otro tipo de atribuciones más que nada administrativas, reglamentarias, ¿sí?, y de algún tipo de aplicación de sanciones, ¿sí? Entonces, hoy más que nada vamos a ver todo lo que es el poder jurisdiccional en cuanto a lo que hablamos de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores, y vamos a dejar para el miércoles lo que es el Consejo, el Jurado de Enjuiciamiento y un interrogante que abro acá, que es el Ministerio Público Fiscal, ya que hace un ratito dije que no pertenece a la órbita del Poder Judicial. Pero bueno, eso lo dejo para el miércoles. Tengamos en cuenta que la postura de la cátedra y también de la Constitución, no solamente de la cátedra, sino que nace la Constitución, es que el Ministerio Público Fiscal, si bien funciona dentro de la órbita del Poder Judicial, no es un órgano, ¿sí?, que está integrado a este poder, ¿sí? Otra de las cuestiones que yo le quiero plantear es es un órgano político,
¿Qué es esto? Porque político, más allá que no tenga una representatividad político-partidario, sí, justamente lo que hace ejerce el poder político del Estado, ¿sí? Y ejerce, ¿sí?, lo que nosotros vamos a llamar la administración de justicia. Entendiendo que la administración de justicia, ¿sí?, es una facultad privativa del Estado. ¿Qué quiero decir con esto de que es privativa del Estado? El único que puede administrar justicia, aplicar el derecho en un caso concreto en nuestro Estado, son los poderes judiciales, ya sea el poder judicial federal o local, según las personas, ¿sí?, o el lugar de que estemos hablando o que suscite los hechos a debatir. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en un ratito. Pero, ¿por qué yo hago esta aclaración? ¿Sí? Porque el único que puede aplicar el derecho, ¿sí?, y administrar la justicia es el Estado, mediante el órgano encargado para hacerlo. Más allá de estas cuestiones que nosotros hablábamos el otro día en cuanto a reparto de competencias. Una cuestión, ¿sí?, que hay que entender también es que a partir de la creación, ¿sí?, del Consejo de la Magistratura, empezó a haber ciertas interferencias o cierta justaposición de atribuciones, o se entendían así, en tanto y en cuanto al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, porque muchas de las atribuciones que el Constituyente en el 94 le delegó al Consejo de la Magistratura eran atribuciones propias de la Corte Suprema como órgano superior jerárquico en la estructura judicial. Y empezaron a haber algún tipo de interferencias. Más allá de estas interferencias, que las vamos a abordar mejor cuando nosotros veamos el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Lo primero que quiero decir, ¿cuál es la función de la Corte? ¿Sí? Porque más allá de administrar justicia, como yo decía, hacer un control de constitucionalidad, por ahí en algunas cuestiones esto fue modificándose a lo largo del tiempo. Ya desde el caso Scovich, allá por el 2005, la Corte dejó asentada, ¿sí?, cuál era el mérito, cuál era el papel institucional, ¿sí?, que él asumía, como que iba a abordar solamente cuestiones constitucionales sustantivas. Un poco más tarde, allá por el 2006, ¿sí?, en el caso Massa, la Corte también se declaró como un tribunal que es la cabeza del Poder Judicial, lo dejó bien marcado acá, luego de la incorporación del Consejo de la Magistratura, y un poco más tarde, allá por el 2015, también la Corte, digamos, en un obiter, acá ya no tan obiter, fue holding, diría yo, restringió el acceso a la Corte por grado de apelación en conformidad a lo que contempla el artículo 117, que también lo vamos a ver. Pero ¿qué hace en estos tres fallos la Corte? La Corte reafirma su posición, ¿sí?, dentro del órgano o del Poder Judicial como cabeza, y también empieza a delimitar sus funciones, ¿sí?, entendiendo que la Corte es única y que no puede abordar todas las cuestiones justiciables en donde formaba parte del Estado, entre algunas cuestiones. Otra cuestión también a hablar o a reflexionar un poquito, ¿sí?, es que la Corte, en principio, o las decisiones de la Corte, no admiten recurso alguno y sus sentencias son definitivas. Cuando hablo de recursos, yo sé que ustedes todavía no han tenido ninguna materia de procesal o de procedimientos,
pero me gustaría saber qué entienden ustedes por recursos, para sintéticamente, con 2 palabras, poder entender de qué estamos hablando. ¿Alguien me puede decir qué entiende por recurso? Recurso no es la instancia siguiente de apelación, por ejemplo, no estás conforme con una sentencia y pasa a una entidad superior. A ver, ese es un tipo de recurso, el de apelación, ¿sí? Cuya finalidad es que una sentencia que entiendo que es injusta, ¿sí? Sea revisada íntegramente por un tribunal de jerarquía superior, ¿sí? Pero ese es un tipo de recurso. No es común volver a ver algo, por eso es un recurso. Es una acción que interpone una parte. Ay, me dolió eso de la acción. En realidad, ¿por qué digo me dolió lo de la acción? Porque justamente una acción es ir a la justicia, golpear la puerta y decir, tengo este problema, veamos cómo se soluciona. Una acción es poner en marcha los mecanismos establecidos en el Estado para administrar justicia. ¿Sí? Una acción es iniciar de cero. En tanto y en cuanto que un recurso, ¿sí? Es una vía procesal por intermedio de la cual, dentro de esa acción ya iniciada, ¿sí? Alguien pide una revisión, una segunda, un segundo conforme, una aclaración, un control de si esa sentencia o esa resolución asimilable a tal, ¿sí? Es dictada conforme a derecho, o sea, que algo se quiere modificar, que algo se quiere aclarar, que algo se quiere rever. Pero no es lo mismo una acción que un recurso. Una acción es poner en marcha los mecanismos de la administración de justicia, en tanto y en cuanto que un recurso se va a interponer dentro de una acción para rever o revisar algo, ¿sí? Dentro de esos recursos está el de apelación y está el que nosotros, yo hablé recién, el recurso extraordinario federal, que es un control de constitucionalidad. Pero ante la sentencia de la Corte, ¿sí? Las sentencias de la Corte son definitivas, le ponen fin al litigio, ¿sí? Y no admiten recurso alguno. ¿Por qué? Porque ¿quién va a revisar, ¿sí? O quién tiene la jerarquía tal para contrariar a la Corte, que es el máximo tribunal de justicia, que es la cúspide de nuestra organización judicial? Entonces no hay nadie por encima de la propia Corte, ¿sí? Que pueda llegar a revisar esa sentencia y por eso se entiende que es definitiva. Y además, para llegar a la Corte, tiene que haber pasado, casi en todos los casos, no en todos, por los tribunales o por las instancias inferiores. Con lo cual, no tendría sentido que, llegado a la Corte, vuelva a revisar esa decisión un tribunal de jerarquía inferior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Profesor, ¿le puedo hacer Sí. una pregunta? Sí. Y respecto de los organismos internacionales, de los que son producto de los convenios y demás que hemos hablado. Muy bien, Pablo, te estaba esperando con el cuchillo y con el tenedor para contestar eso. Te induja eso, muy bien. A ver, sí, es cierto que a partir del 94, cuando Argentina, ¿sí?, le da jerarquía a algunos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, acepta voluntariamente la jurisdicción internacional o supranacional en el artículo 67, ¿sí? Pero entendamos que cuando nosotros hablamos de la Corte Interamericana, no estamos hablando de un órgano revisor de la Corte Argentina, sino estamos hablando de una instancia superior, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la Corte Interamericana, lo que hace la Corte Interamericana verifica, ¿sí?, verifica que el Estado argentino esté cumpliendo con las obligaciones que asume mediante ese tratado, mediante la suscripción y adhesión a ese tratado, ¿sí? Pero no estamos, o la Corte Interamericana no tiene por qué inmiscuir sus narices en los casos
o mejor dicho, contra las partes, contra los particulares, sino el sujeto legitimado pasivamente para las decisiones de la Corte es el Estado en su conjunto, que después el cumplimiento no puede traer aparejadas sus sanciones, ¿sí? Pero no es una instancia revisora, ¿sí?, de lo que dicta la Corte. Aunque esto tuvo sus idas y vueltas, ¿sí? Le han largado más soga, han tomado más soga, ¿sí? Pero para examinar lo que resuelve la Corte Interamericana, el alcance de esa sentencia alcanza al Estado argentino y no a las partes que han intervenido en un proceso judicial, ¿sí? Lo que la Corte puede decir mediante este fallo, ¿sí?, ese acto de gobierno, digamos, que se tacha en contra de los derechos humanos, es expedido por un tribunal, en este caso la Corte, lo que dirá la Corte Interamericana si el Estado argentino cumple o no, ¿sí?, con las obligaciones asumidas, pero no constituye de manera alguna una instancia de revisión de la jurisdicción interna. Perfecto, si bien en Expósito, ¿sí?, la doctrina que surge del fallo Expósito, ¿saben cuál es el fallo Expósito? El fallo de Walter Bulacio, en donde mediante un incidente de prescripción, ¿sí?, se quedó o se dejó sin pena a quien hasta ese momento se lo indicaba, ¿sí?, del responsable de la muerte de Walter Bulacio, ¿sí? En ese fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que el Estado argentino incumplió, ¿sí?, con la convención porque no se aseguró, ¿sí?, de que se llegue a una sentencia en tiempo y forma, ¿sí? También la Corte local, lo que termina diciendo del fallo Expósito, es que la jurisprudencia de la Corte, ¿sí?, de la Corte Interamericana, es obligatoria y vinculante para el Estado argentino y por ende para la Corte Suprema como parte de ese Estado, ¿sí? Pero formula algunas distinciones, ¿sí?, como por ejemplo que esos fallos que emite la Corte Interamericana tienen que ser siempre emitidos dentro del ejercicio de su competencia contenciosa, porque no constituye una instancia de revisión de lo ya decidido en nuestro orden interno sobre las personas, ¿sí? Además, agrega que deben hacer referencia sobre la responsabilidad del Estado argentino y no sobre los individuos sobre los que tiene jurisdicción el Estado, ¿sí? Y también, en este caso en particular, dice que, bueno, acá comprendería revisar el instituto de la prescripción, si fue dictada para ese caso concreto como norma, digamos, específica, ¿sí?, que ahí sí sería violatoria de los derechos humanos, pero si es una norma de carácter general, ahí la Corte Supranacional no tiene nada que hacer, ¿sí? Esto luego se reforzó con el antecedente de Fontevecchia y D'Amico, creo que era. Fontevecchia y D'Amico, sí. En el caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, ¿sí?, donde la composición actual de esta Corte dice que en el orden interno la supremacía la tiene la Corte Argentina, ¿sí?, y que de acuerdo a lo consagrado en el artículo 108 de nuestra Constitución, impide revocar su propia sentencia firme, ¿sí? Más allá de que el Estado argentino pueda caer o incurrir en alguna falta a las obligaciones que asumió, ¿sí? Pero de manera alguna tenemos que entender que la Corte Interamericana o algún organismo internacional en el cual Argentina aceptó voluntariamente su jurisdicción y competencia,
está por encima o que haga una revisión de la Corte, sino lo que van a hacer estos organismos internacionales, van a hacer una revisión para ver si el Estado argentino cumplió o no cumplió con las obligaciones que asumió en determinado tratado, y nada más, ¿sí? No puede ser ni entenderse como una instancia revisora. Inclusive, a mi modo de ver, y esto es particular, en el caso Expósito, cuando manda a reabrir esa causa a la Corte Interamericana, no sería la solución más feliz. Porque, ¿por qué digo esto? Porque ahí Expósito nunca fue parte en ese proceso internacional, ¿sí? Y si nunca se fue parte, no tuvo ni pudo ejercer el derecho del debido proceso de defensa en juicio. Con lo cual, la propia Corte, en cierta manera, estaría violentando los derechos del debido proceso contemplados en la propia Convención. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una contradicción, porque ahí la Corte Interamericana lo que hace, ¿sí?, es resolver sobre particulares y no sobre el Estado. ¿Estamos? Está claro. Bueno. Vamos a ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Continuamos entonces. Vamos a pasar al artículo 109. ¿Sí? El artículo 109 nos dice: en ningún caso el presidente de la Nación podrá ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. A ver, ¿a qué le suena esto? A la independencia de los poderes. Exactamente, división y control de poder, independencia funcional de los poderes. Más allá que ya dijimos que todos los poderes se relacionan o que hay relaciones interpoderes. Pero esto habla de la independencia de los poderes. A ver, esto viene a fin de conservar el principio de la garantía de juez natural, asegurando la defensa de la persona y del patrimonio ante jueces independientes, ¿sí? Pero también tiene que ver un poco con la propia historia de la formación de nuestro Estado. Fíjense que este es un principio rector de los sistemas republicanos de gobierno, pero a diferencia que el resto de los poderes, en el legislativo no hay, o en la parte que va en el articulado del poder legislativo, ¿sí?, que va del 44 al 86, no hace mención que el presidente no podrá ejercer funciones legislativas tan duramente como lo hace este. O en la parte del Ejecutivo nos dice que los legisladores no podrán ejercer funciones ejecutivas, pero acá lo remarca, ¿sí? Lo remarca fuertemente, ¿sí? Esto tiene que ver con la historia de digamos, las figuras presidenciales fuertes, y por ese lado viene, ¿no? Para que el Ejecutivo, con, digamos, esta cuestión de que es un órgano unipersonal, con un poco la historia del caudillismo de nuestra nación, donde muchas veces por ahí no resultaba, digamos, tan nítido en la práctica esa división de poderes, ¿no? Ya por creo que esto fue por, no me acuerdo el año ahora, en el caso Ángel Estrada, no quiero decir el año para no meter la pata, la Corte marcó una delimitación, digamos, en cuanto a las funciones jurisdiccional administrativa. ¿Por qué? Porque dentro del órgano administrativo también hay algún tipo de función, digamos, jurisdiccional, ¿no? En cuanto a que existen tribunales administrativos, y estos tribunales administrativos muchas veces fueron tildados de inconstitucionales, ¿sí? Lo importante es que muchas veces dentro del órgano ejecutivo, si bien se llevan algún tipo de función jurisdiccional, hablo de los contenciosos sobre todo,
ese proceso administrativo debe asegurar, ¿sí?, lo que nosotros llamamos la tutela administrativa judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier resolución, ¿sí?, que surja o que emane de un órgano administrativo, ¿sí?, jurídico-administrativo, tiene que ser después pasible de revisión judicial, de suficiente revisión judicial, ¿sí? Llevándolo a cabo mediante un órgano judicial, mediante un juzgado, mediante un tribunal, ¿sí? Esto va de la mano del artículo 18 de nuestra Constitución, que habla del debido proceso, que si bien habla del debido proceso del derecho penal o en el proceso penal, esos principios se hacen extensibles, ¿sí?, a todos los ámbitos y las ramas del derecho, inclusive, ¿sí?, del derecho administrativo. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, Sí, profe. el proceso Sí, todo bárbaro. Perfecto. El proceso de la jurisdicción administrativa tiene que ser pasible, o sea, el justiciado tiene que poder, ¿sí?, ejercer, si así lo desea, un control judicial suficiente sobre esas resoluciones si entiende que esas resoluciones no son conforme a la ley, ¿sí? Esto va de la mano o en consonancia con el artículo 18 de nuestra Constitución y con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Se entiende que muchas veces dentro de la administración, para hacer, digamos, más dinámico la resolución de algunos tipos de conflictos que se desarrollan dentro del ámbito de la administración, son pasibles de canalizarlo por esta vía administrativa, mientras se asegure esta revisión de la cual estaba hablando. Otro problema que también roza con esto que yo decía, o que muchas veces se cuestiona con esto que yo decía de la potestad que tiene el Estado, ¿sí?, únicamente el Estado, de administrar justicia, ¿sí?, nos encontramos con otro dilema, que es el dilema de los mediadores, ¿sí? Acá hay que hacer algunas aclaraciones. ¿Y por qué se mete el tema de los mediadores? Porque los mediadores son una especie de auxiliares de la justicia, pero en sí están dentro del órgano, o mejor dicho, dentro de la órbita del poder administrador, o sea, del Ejecutivo, ya que la designación de estos, el nombramiento, la matriculación, ¿sí?, y la regulación, ¿sí?, está dada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que depende directamente del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. A ver, lo primero que yo quiero aclarar, que los mediadores no son empleados del Poder Ejecutivo. Si bien el ejercicio de su profesión está regulada por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, no son empleados del Ejecutivo, porque no están comprendidos ni siquiera dentro de los nombramientos que contempla el artículo 99, inciso 7 de nuestra Constitución. ¿Se acuerdan del 99, inciso 7? Sí, el 99 está dentro de las atribuciones del presidente y el 7 dice que nombrará al resto de los funcionarios que expresamente no estén contemplados en la Constitución. Sí, es una puerta abierta. Pero el presidente no nombra a los mediadores, ¿sí? Los mediadores están regulados en el ámbito del Ejecutivo, funcionan como auxiliares del Poder Judicial, ¿sí?, pero no dejan de ser particulares, ¿sí?, individuos que han llegado a cierta capacitación. Y además, por otro lado, la función de la mediación o la función mediadora, por naturaleza, no es jurisdiccional ni es administrativa, sino que ellos ayudan a los efectos de que las partes puedan resolver, ¿sí?, sus conflictos
mediante la autocomposición. Esa es la función del mediador. El mediador no dispone absolutamente nada. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, profesor, por eso es que se dice que esa es una instancia extrajudicial. O sea, ese es el motivo. No, a ver, es una instancia prejudicial. ¿Por qué digo es prejudicial? Porque de acuerdo a la ley de mediación, la 26.589, actual ley de mediación, nos dice que para iniciar cualquier proceso uno debe pasar obligatoriamente por esa instancia. A ver, esto de la obligatoriedad de la instancia de mediación tiene, digamos, algunas cuestiones. Los que son detractores del instituto dicen que es una pérdida de tiempo innecesaria, ¿sí? En principio les aclaro que yo tengo capacitación de mediador, soy mediador, por supuesto no me voy a estilar en contra de los mediadores, ¿sí? Y entiendo que es una herramienta útil. Para aquellos que dicen que es una pérdida de tiempo innecesaria, lo que yo les puedo responder que a veces perder 15 días o 20 días en un tipo de estos de procesos, ¿sí? que son de autocomposición, en donde las partes llegan de acuerdo a sus propios intereses a un acuerdo, o no, a ver, en principio sacan muchas cuestiones de la órbita del Poder Judicial, con lo cual, digamos, descomprimen al Poder Judicial. Uno puede llegar a una solución rápida, un proceso judicial es largo, y si vos, en el caso en que tengas urgencia, en que se resuelva, o aquellos casos de urgencia, como puede ser un amparo, ¿sí? Como puede ser las causas penales, como puede ser algún tipo de proceso que yo necesito que se resuelva o que se aborde de manera rápida, estas materias están expresamente excluidas de esa ley, con lo cual tampoco para esos casos que necesito una suma urgencia se, digamos, tendría que transitar por este camino, y para aquellos casos en que no necesitan una urgencia, 10, 15 días a un proceso judicial no le hace ni modifica absolutamente nada, cuando vemos a aquellos que ejercemos la profesión que tal vez nosotros metemos un escrito pidiendo cualquier cosa sencilla y para despacharlo tardan 10 o 15 días y a veces más, con lo cual intentar llegar a una solución por este medio rápido, digamos, no estaría, digamos, de una manera desafortunada, sino que son más los beneficios que le puede dar al justiciable que los no beneficios, ¿sí? Entonces, la mediación no la entendamos como administración de justicia, sino como una herramienta más de autocomposición de conflictos, en donde, digamos, no va a pasar por la órbita judicial, sino va a pasar por la órbita de los particulares, la autocomposición, autonomía de la voluntad, que también es uno de los principios rectores que rige como derecho a nuestro constitucionalismo. Así que no está para nada mal. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, adelante. Sí, todo bien. Pregunta? Sí, profe. Profe. Continuamos entonces. Nos vamos a meter, creo yo, en el artículo más álgido, al menos de la clase de hoy, que es el más álgido y con muchas aristas y con muchas críticas también, que es el artículo 110 de nuestra Constitución. ¿Sí? Aquellos que marcan las constituciones, este artículo no puede pasar desapercibido, ya que nos dice: los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones. ¿Sí? A ver, hasta ahora nosotros no hemos hablado de la forma de designación de los jueces, ya lo haremos dentro de un ratito, ni de la forma en que o el periodo que duran, ¿sí?, en sus cargos. Este artículo empieza
hablarnos o a marcar algunas pautas, ¿sí? Como les dije yo antes, el Poder Judicial, o los jueces, mejor dicho, ¿sí? En esta función judicial, que es una atribución estatal exclusiva, deben prestar y asegurar a todos los habitantes un servicio de composición de conflictos y garantías de derechos, ¿sí? Pero deben asegurar, ¿sí?, el debido proceso adjetivo, especialmente aquellas premisas que surgen del artículo 18. Pero, a ver, los jueces ¿tienen algún tipo de control por el pueblo en cuanto a cómo desarrollan sus funciones? Porque nosotros sabemos, ¿sí?, que los diputados y el presidente y el vicepresidente están sujetos a escrutinio cada 4 años. Los senadores cada 6 años, ¿sí? Pero los jueces ¿están o son susceptibles del control del pueblo? Solamente a través de político. No. Juicio político. Directo, ¿Sí? sí. Directo, bueno, después veremos los mecanismos. Su función es asegurar la administración de justicia, como lo venía diciendo, ¿sí? Aplicar justicia, pero esta cuestión de que duren más tiempo, a ver, el artículo 110, volviendo al texto, dice que durarán, ¿sí?, o que conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, ¿sí? No le pone un plazo de caducidad, ¿sí?, a su función, mientras dure su buena conducta. O sea, parecería, ¿sí?, que ser vitalicia, ¿sí? Más allá que después veremos algunos contrastes, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué marca la Constitución que como un requisito más o como, digamos, una causal para mantener su puesto, como una exigencia, mejor dicho, para mantener su puesto o su cargo, la buena conducta, y no lo marca así con el resto de los funcionarios? ¿Qué quiere decir? ¿Que el resto de los funcionarios pueden tener malas conductas y los jueces no? ¿O por qué lo marca más si hace una diferencia acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Porque es una causa de remoción? A ver, sí, va a terminar siendo una causa de remoción, pero yo no digo o como requisito o para los diputados que tengan que mantener su buena conducta. ¿Por qué si se le exige esto al juez? No, por el Yo creo que porque justamente porque defiende la justicia. Tiene que ser idóneo. Por la idoneidad, por el bien de la justicia. Bueno, cuando hablamos de idoneidad, ya el control de idoneidad ya en el proceso de nombramiento, también podemos decirlo, ¿sí? A ver, porque en principio yo digo la buena conducta y porque ellos no están sometidos a un escrutinio, ¿sí? O sea, además porque ellos tienen que administrar justicia y para eso es necesario dictar sentencias justas, ¿sí? Ya sea que apliquen cualquier tipo de justicia, conmutativa, distributiva, social, no importa, tienen que administrar sentencias que sean justas, ¿sí? Para que sean justas lo tiene que hacer a través de un órgano independiente e idóneo, ¿sí?, y alejado de las presiones políticas partidarias, de los factores de poder, de los factores económicos, de los factores sociales. Tienen que abstraerse, ¿sí?, de todos estos factores. Y como nosotros vamos a ver dentro de un ratito, cuando hablemos del proceso de nombramiento de los magistrados, vamos a ver que en ese proceso de nombramiento de los magistrados va a tener gran influencia los órganos políticos partidarios, o mejor dicho, los órganos políticos donde hay representaciones partidarias, ¿sí? Entonces, cuanto más alejado el magistrado esté temporalmente de aquellas figuras políticos partidarios en función, ¿sí?, de representantes del gobierno, ¿sí?, cuanto más alejado temporalmente están, más independientes tendrían que ser, ¿sí? Por eso también
a los jueces, por ejemplo, les está prohibido afiliarse a los partidos políticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los jueces, ¿sí? O mejor dicho, de los jueces, ¿sí? Depende muchas veces los derechos de las personas, las libertades, una cuestión de filiación, deciden sobre el patrimonio de las personas, sobre el estado de las personas. Entonces acá se le exige un poquito más. Pero no tenemos que entender que ese poquito más se le exige es como una carga, sino lo tenemos que entender que es como un reconocimiento, ¿sí? A la función destacada que ellos desarrollan dentro de esta sociedad, ¿sí? Con la finalidad de dictar sentencias justas, ¿sí? De una manera independiente, imparcial, y que aquellos que lo hagan en plena idoneidad y que aseguren, ¿sí? Los derechos de las personas, el ejercicio de los derechos de las personas, que esas sentencias ni más ni menos sean justas, ¿sí? También se había planteado, ¿sí? En algún momento una discusión en cuanto a si los jueces deberían o no revalidar los cargos mediante exámenes periódicos de conocimiento y de idoneidad, ¿sí? Más allá de su buena conducta. Lo cierto es que esta convalidación de su función, ¿sí? podría ser condicionada muchas veces por aquellos órganos institución u órganos personas, ¿sí? que en realidad lo que hagan es controlar, ¿sí? esa idoneidad o quienes tengan, o quienes llevan el control sobre esos exámenes periódicos, más allá del examen periódico. Y acá podría también verse condicionado, ¿sí? Condicionado el resultado de esa convalidación de acuerdo a distintos factores políticos partidarios. Por eso entendemos que la convalidación o los exámenes de convalidación de los jueces no deben estar presentes porque perderían gran parte de su independencia con la cual deben dictar sus sentencias. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí. Una cosita nada más, me gustaría opinar. Sí, por supuesto. Sí, que me parece un poco extraño el razonamiento de mantener esta independencia de los poderes políticos cuando sí le delegamos a los poderes políticos la formación de leyes que nos gobiernen en todos los ámbitos de nuestra vida y no le podemos delegar la función de en algún momento ejercer un control sobre los jueces de la nación. Me parece un poco extraño el razonamiento o no lo logro ver. No, a ver, entiendo lo que vos me planteás. En realidad, los representantes de los órganos ejecutivo y legislativo son el producto de las elecciones populares en listas que se van a presentar mediante partidos políticos, ya que los partidos políticos tienen el monopolio de la postulación para los cargos públicos. Eso está perfecto. El mecanismo por el cual se designan a los jueces son mediante distintos procedimientos que llevan adelante estos órganos políticos, ¿sí? Pero por eso digo que el tema de la estabilidad y la continuidad y el que no tengan un periodo fijo hacen que aquel juez que fue nombrado, qué sé yo, en la presidencia de la Rúa, por decirte algo, ¿sí? Ya no guarde ninguna relación o no le deban ningún tipo de favor a ningún político que haya participado activamente y dándole el visto bueno a ese magistrado en ese proceso de designación. Por eso, en cuanto a más alejado esté del tiempo de su nombramiento, en teoría debería trabajar con mayor independencia. ¿Sí? No sé si responde la pregunta. Sí, profe, sí. Pero ese es un poco,
Sí, pero alguien me dijo un pero ahí. No, los escuchaba y digo, bueno, sí, tiene que tener independencia de los poderes o del poder de turno, pero en realidad, indirectamente, siempre como que si son elegidos por el poder ejecutivo, siempre tienen esa, ¿cómo le puedo llamar? A ver, pero, a ver, vos... bandera política de cada uno. Entonces me parece que la elección de los jueces de la Suprema Corte debería venir por otro lado. A ver, no por justamente a ese órgano, el Poder Ejecutivo, que le podría hacer favores, digamos, a ese gobernante, ¿no? Medio perfecto. Como ese es mi punto de vista. Te entiendo lo que vos decís, ¿sí? Pero entendamos esto, como yo decía en el ejemplo que recién di, un juez que fue nombrado por el presidente de la Rúa en funciones, ya que no tendría hoy en día ningún tipo de compromiso o no debería deudar ningún favor. Más allá que después en la práctica nosotros vemos y percibimos muy fácilmente cómo muchas veces el Poder Judicial va moviendo sus conductas y sus resoluciones de acuerdo al poder político de turno, que van variando y cómo van cambiando los mismos también. Políticos de la Rúa son muchos los que están hoy en la Cámara de Diputados o en algún otro lado. A ver, siempre se guarda. A ver, siempre se guarda cierta relación y si bien yo hablo de poder... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. No nos olvidemos también que requiere acuerdo senatorial y también revisemos en general quién ha manejado siempre la mayoría en el Senado. Tengamos todo para hacer un análisis concreto de esto. Veamos todo el panorama. El presidente no nombra solo, necesita un acuerdo del Senado y 2/3 de los presentes en el caso de los miembros de la Corte. ¿Saben lo que es sacar 2/3? Mucho acuerdo político es necesario atrás. Digo, para que no hagamos análisis sesgados. Hablo a los compañeros que estaban hablando, nada más. ¿Listo? Sí, Ale, bien, pero no, déjame un segundito. Sí, en realidad yo no me quería meter ahí porque me estaba guardando eso para cuando hablemos en el proceso de designación de los magistrados, tanto los de la Corte como de los tribunales inferiores. Pero es una cuestión mucho más compleja. Pero lo que yo quería remarcar, y acá esto me hago cargo de lo que digo, ¿sí? Cuando yo hablo de independencia del Poder Judicial, hablo de una independencia funcional, que nadie le baje el lineamiento desde arriba de cómo tiene que resolver determinadas causas. Pero, a ver, nunca puede haber una independencia total como un órgano que no toma contacto con los otros órganos, porque nosotros ya empezamos ya desde el artículo 108, que el Congreso va a ser el que va a diseñar la organización de los tribunales inferiores. El Congreso va a ser el que le va a pasar una partida arancelaria para que cobren sus emolumentos. ¿Sí? El Congreso va a también a, como bueno, por ahí lo adelantó Alejandro, a participar tanto en el proceso de designación como en el proceso de remoción de los jueces. O sea, nunca va a ser un órgano totalmente independiente y debido a eso vemos muchas veces los virajes en los lineamientos jurisprudenciales de acuerdo a quién se siente en el sillón en Balcarce 50. Esta es una realidad, ¿sí? Más allá de lo que el constituyente buscó en cuanto a la independencia funcional del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, siempre van a estar entrelazados en cuanto a mecanismos para llevar adelante determinadas funciones o bien a los efectos de definir cuestiones de políticas públicas, ¿sí? Disculpame, no sé a quién había cortado, que quería hacer algún comentario. Sí, no, igual yo no lo estaba viendo como algo negativo, sino que mi idea era que estamos pretendiendo de determinado poder o de determinados sujetos que están en el poder cierta pureza que no sé si es relevante medirla si se quiere, porque también estos jueces tienen ideas políticas y pertenecen o tienen historia con partidos políticos y eso no los invalida para ejercer el cargo en el que están, sino el modo en que los llevan.
En ese sentido lo estaba pensando yo como, nada, generar por ahí instrumentos para controlar o removerlos, si fuese el caso, pero no pensándolos por esta cuestión, sino por su buen o mal desempeño en la función que están ejerciendo, nada más. Sí, no, pero la opinión pública después lo termina tildando. Y entonces cuando la opinión pública los termina tildando, por ahí cuando los jueces hablan mediante sus fallos, ¿sí? Ese tilde que le ponen, por ahí le hace perder cierta legitimidad ante los ojos de la opinión pública. Entonces ahí entramos como, digamos, en alguna especie de crisis en cuanto a si son sentencias realmente justas o lo hacen en función de los poderes políticos de turno o de aquellos que detentan el poder. Por ahí es donde nosotros nos deberíamos alejar un poco, pero sin lugar a dudas todo esto está atravesado, digamos, por la política, ¿no? En todos sus aspectos, me parece. Profesor, Sí. un tema respecto a lo que dice es, a ver, una sentencia fundada como corresponde y con todos los elementos que corresponde, no tendría que ser, entre comillas, tildada por los medios o por lo que fuere de partidismo de algo. A ver, nunca va a estar conforme el 100%, pero fundado en el derecho y en todo lo que corresponde, las decisiones que toma un juez, eso es poco discutible. Después podrá haber varias visiones. A veces entiendo que no estarían en ocasiones muy fundadas o quizá a ver, es una opinión, ¿no? Porque no las conozco todas, pero debidamente fundadas. Ale, ¿querías hablarlo? No, soy yo que escucho con retorno, perdón. A ver, yo te doy un nombre nada más para poner un ejemplo, ¿sí? Si yo digo un fallo del exministro Zaffaroni, todo el mundo, más allá de que esté recontra bien fundado y tenga toda la razón, todo el mundo digamos, perdía fuerza a los ojos de la opinión pública porque, digamos, estaba muy identificado con un partido político. Y por ahí el hombre hacía excelentes, o no lo sé, depende del caso, resoluciones, pero bueno, se lo miraba con otros ojos, tal vez. Claro, pero quizás no es una cuestión de partido, sino que están los medios de comunicación o gente que no está en conocimiento o en proceso de conocimiento, quizá como estamos nosotros, que habla de garantismo, de esto, del otro, y resulta que cuando una persona que sabe le explica a otro, como serán nosotros estudiantes, de qué trata el garantismo, y uno entiende que, creo que ya lo hablamos también con Alejandro y usted, y bueno, es lo mejor que puede pasar es que haya garantismo justamente para aplicar el derecho como corresponde para todos. No, a ver, por ahí no me quiero meter en el caso particular. Yo lo que decía con respecto a esto, de cómo muchas veces la identificación político-partidario con determinado magistrado hace, ¿sí?, que sus sentencias judiciales pierdan fuerza ante la opinión pública. Sí, y por eso nunca va a estar conforme todas las personas, nunca van a estar conformes. Eso es únicamente lo que quiero marcar, o sea, más allá de las ideologías que seguramente todos tenemos, ¿sí? Pero como a veces ante la opinión pública, el estar identificado, ¿sí?, con un órgano político, con un partido político y demás, ¿sí?, debilitan, ¿sí?, esas sentencias a los ojos de la opinión pública, que cada día dentro del juego de la democracia empieza a tomar mayor fuerza esto de la opinión pública, ¿no? Es eso nada más. En cuanto a lo que veníamos hablando nosotros de la duración en sus cargos y por qué entiendo que está bien que no tengan que rendir exámenes una vez que son elegidos y que estén mucho tiempo en su cargo. Además, por otro lado, cuanto más tiempo están, más conocimiento del derecho tienen, mejor aplicación del derecho harán, seguirán ciertos argumentos o líneas jurisprudenciales. Para mí no está para nada mal, como muchas veces se lo discutía a Fay por el único
por el único cuestionamiento que se le hacía eran la edad que tenía, cuando hoy en día, cuando el ministro Fay era reconocido en toda Latinoamérica y en muchos países de Europa por sus sentencias. Y hoy en día volvemos a leer los fallos de Fay y resultan impecables, o aquellas disidencias que Fay hacía en disidencia o en minoría, pasaron a ser mayoría de fallos posteriores, ¿no? Entonces, ojo con esto de que tengan que estar sometidos a un continuo escrutinio los jueces, porque cuanto más escrutinio son, no pasa por lo que tengan que rendir, sino por quienes van a evaluar cómo rindieron. Y que no sea motivo después de destitución o de cesar en sus funciones. A eso apuntaba yo más que nada, ¿sí? Profesor, podría hacer un... Sí. No, aparte lo que decía el doctor Bottini, por un lado, es que los jueces, por ejemplo, de la Corte no son solo elegidos por el Poder Ejecutivo, sino que también necesitan el Poder Legislativo para un poco, o sea, dar fe y asentir con respecto a quién es miembro o no. Y por otro lado, con el tema del control del Poder Judicial con respecto a si están las resoluciones ajustadas o no a derecho, para eso existe el jurado de enjuiciamiento y bueno, para la Corte, en todo caso, el juicio político. No sé si lo comparten los compañeros e incluso el profesor. Y mira, yo comparto con vos lo del jurado de enjuiciamiento, por ahí no comparto tanto con lo del juicio político, porque de la misma manera que Alejandro recién decía que hace falta juntar para un nombramiento 2/3 partes de la Cámara de Senadores, ¿sí? para ratificar el nombramiento del presidente, después tiene que juntar 2/3 partes de la Cámara de Diputados para acusar y 2/3 partes de senadores para destituir. Entonces, en cuanto a juicio político, sí, tampoco está... Sí, obviamente. No, sí, o sea, dentro de los parámetros, digamos, de los requisitos que corresponden para digamos, enjuiciar a un ministro de la Corte, sí, obviamente, sí, no hacía referencia tanto a la complejidad, sino al mecanismo. Está bien. A ver, nos queda poco tiempo y quiero acelerar un poquito, si no terminamos el tema igualmente lo vamos a reiniciar el miércoles, pero lo que quiero dejar en claro, ¿sí? Es que el artículo 110 nos dice que conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, ¿sí? O sea, acá, según lo que yo puedo analizar de este artículo, ¿sí? En principio, ustedes ya vieron cuáles son las causales de remoción de los ministros de las Cortes que están contempladas en el artículo 53, ¿sí? Y yo les anticipo que para los tribunales para los miembros de los tribunales inferiores son las mismas, ya que luego el articulado nos va a remitir al 53, ¿sí? Que son mal desempeño, delitos comunes o delitos en su función o crímenes comunes, nos dice. Ahora bien, en cuanto a esto, sí parecería que la mala conducta, o mejor dicho, dice mientras dure su buena conducta. La otra cara de la misma moneda es la mala conducta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces parecería que este artículo 110 lo que nos da es una causal autónoma, digamos, tal lo menciona la doctora Geli, o una nueva causal para ser destituido un magistrado. Porque si ese magistrado no conserva su buena conducta, o sea, tiene una mala conducta, ¿sí? Profe. Podría ser causal de destitución, ¿sí? Profe. Y ahora, sí, te escucho. Sí, ¿qué sería tener buena conducta? Ah, muy bien, Patricio, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Profe, perdón, justo con lo que dijo el compañero, ¿cuál sería la diferencia entre buena conducta y buen desempeño, por ejemplo? Mal desempeño. Mal desempeño. Muy bien. Está buenísimo. Era a donde iba a apuntar yo, esas dos preguntas. A ver, cuando nosotros hablamos de mal desempeño, ¿sí? Estamos hablando
dentro del ámbito, ¿sí?, de su empleo, ¿sí? Si un juez mal desempeño va, no va a trabajar, si tiene muchas causas acumuladas, si dicta las sentencias en tiempo y forma, si lleva las estadísticas o la administración del tribunal que tiene a cargo, tiene que ver con sus funciones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de buena o mala conducta, esto supera, ¿sí?, el ámbito de su función como magistrado, ¿sí? Se lleva ya al ámbito de lo personal, ya que, como venía diciendo yo, el magistrado que tiene la potestad de decidir sobre nuestros bienes y todas estas cuestiones, que además no está sujeto a ningún tipo de escrutinio, ¿sí?, por lo menos hasta lo que acá hemos visto, ¿sí?, escrutinios periódicos, digo, ¿no? Se le exige un poquito más, ¿sí? Se le exige que sea un hombre de bien, porque, a ver, un ejemplo tonto, yo sinceramente, a mí no me gustaría, ¿sí?, que un juez, ¿sí?, que lleve una causa en la cual yo tengo un interés directo como parte, ¿sí?, el domingo se pare en el paravalancha del hincha de Boca, por más que sea hincha de Boca, ¿sí? Porque la investidura, ¿sí?, lleva a que esa persona que tiene tantas atribuciones, tanto poder, se comporte conforme, ¿sí?, a las atribuciones que la Constitución le confiere, ¿sí? Y me dirá, y bueno, pararse en un paravalancha no es delito. Y no lo es. Pero tampoco es una conducta decorosa o la conducta que yo espero de un magistrado que tiene la función de impartir justicia, de administrar justicia, ¿sí? Pero cuando hablo de mala conducta, excede, ¿sí?, excede el ámbito de, digamos, de sus funciones, excede el empleo mismo que tenga, el cargo mismo, ¿sí? Entonces, acá parecería que la mala conducta como contracara de la buena conducta que exige el artículo 110, ¿sí?, sería una causal autónoma que daría lugar a un proceso de destitución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Y una pregunta, y por ejemplo, relacionado con inmunidad de opinión, inmunidad de opinión es para el Parlamento. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a algún tipo de privilegio. Ahora bien, ya vamos a llegar. Yo recién hablaba o decía que durará mientras dure su buena conducta, que no están sujetos a escrutinio, que no puede haber revisiones o exámenes de idoneidad periódicamente. Pero lo cierto es que el constituyente en el 94 se incorporó un inciso en el artículo 99 que trajo largas discusiones, ¿sí? Que eso es el artículo 99, inciso 4, ¿sí? Más precisamente el párrafo 3. ¿Alguien tiene la Constitución? Esto lo habrán discutido, ya lo deben saber, ¿sí? El artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, dispone que un nuevo nombramiento procedido de igual acuerdo será necesario para mantener en su cargo a cualquiera de los magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. ¿Sí o no? ¿Recuerdan esto? ¿A dónde lo lleva esto? ¿A dónde lo lleva esto directamente? ¿Lo vieron? A Schifrin. Fay y Schifrin, muy bien. Fay y Schifrin. No, y Nolasco también. Bueno, sí, pero Nolasco, sí, también, ¿sí? Con el amparo. Pero bueno, los dos fallos, sobre todo, que nosotros marcamos acá son Fay y Schifrin, ¿sí? En donde el constituyente dice que a partir de los 75 años tendrá que tendrá para que el juez siga en su cargo, tiene que haber un nuevo nombramiento precedido de un nuevo acuerdo por el Congreso. Se hace en el proceso de nuevo
y esto cada 5 años. Acá el constituyente lo que hace, le pone un límite temporal, ¿sí? Sin importar qué tiempo estuvo en el cargo, sino que le pone una barrera. A los 75 años ya cumpliste con tu función y si querés continuar en el cargo necesitas, ¿sí?, un nuevo nombramiento con un nuevo acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Más allá que en el 99, con el caso Fay, esta cláusula fue declarada nula, de nulidad absoluta, si mal no recuerdo. La misma suerte corrió la cláusula transitoria 11ª, ¿sí? Y por ende se entendió que aquella cláusula era como que no estaba presente en nuestra Constitución. Este antecedente, a partir del 2017, cambió, ¿sí? Con la doctrina que emana del fallo Schifrin, ¿sí? Y entró nuevamente en vigencia. Así que hoy en día el límite va a ser en el cargo del magistrado en los 75 años, siempre y cuando no haya un nuevo nombramiento. ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo tengo una consulta con respecto a... Ya la consulté, pero hace un par de clases, pero la respuesta que me dieron, la verdad es que no me aclaró mucho. ¿Por qué en el caso de Schifrin no se declara, ¿cómo se dice? Que no fue excesivo la decisión que tomaron los constituyentes en cuanto a ese artículo que define la edad de los jueces? ¿Puedo responderle, Mariano? Por supuesto, Alejandro. Básicamente se entendió que las habilitaciones a modificar las atribuciones del presidente y del Congreso íncitamente llevaban la posibilidad de modificar también las potestades que ambos poderes tenían en la designación de los magistrados. Fue un control, fue una interpretación deferente, por eso hablamos de que el control es deferente. ¿Sí? En términos nuestros sería un control buena onda. Digo que voy a controlarte, pero si se quiere, ampliando los márgenes interpretativos a los efectos de salvar la constitucionalidad de la reforma. Este fue el punto central que encuentra el argumento mayoritario en Schifrin a favor de entender que la reforma del 99, inciso 4, en ese punto, era constitucional. Un argumento muy discutible, muy discutible. Bien. Está, perfecto. A ver, Capace, ¿no? Capace, ¿no? No, Cambero. Cambero, no, porque se me cambió. A ver, Alejandro acá es mucho más políticamente correcto que yo. Él te respondió desde lo argumentativo. Yo por ahí te puedo responder, por ahí me equivoco o pueden estar o no de acuerdo, pero yo creo que la coyuntura política de ese momento, la Corte dijo algo, ¿sí? Y creo que más allá, y esta es una cuestión personal que tengo, que los tribunales y los juzgados, y en este caso la Corte, muchas veces hacen una ecuación inversa para llegar al decisorio, ¿sí? Parten desde el resuelvo, teniendo en claro a dónde quieren llegar, y después ponen los argumentos que hacen al camino a llegar a esa decisión que ya tienen con anterioridad tomada. No lo digo en su conjunto, por ahí en forma individual, pero que por ahí el momento político o la coyuntura política de ese momento ameritaba este cambio de 180 grados en la línea jurisprudencial. A ver, yo coincido, Mariano, con lo que estás diciendo. Claro. No, sé, pero... No se excluyen. Estoy de acuerdo que seguramente hay un cambio en la temperatura política, sin duda. Pero entonces esto da un margen a que en un futuro
X pueda volverse a cambiar No creo, esta ¿sabes decisión. por qué? Porque la Corte vio un peligro en Fait. Con el análisis riguroso de Fait, según la Corte, caían otros institutos de la reforma del 94. Entonces, el punto, creo que eso también lo plantea. Más allá de que coincido 100% con lo que dice Mariano, y está claro que esto es así, y seguramente este fallo lo construyeron de atrás para adelante. Primero decidieron cambiar el presidente Fait y después vieron cómo. Independientemente de todo esto, yo no sé si va a haber tanto saltimbanqui como vos por ahí sospechás o tenés temor de que ocurra, porque justamente estábamos hablando de la inconstitucionalidad de la Constitución, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Mm? Por eso nada, lo que me hacía ruido de cómo podían cambiar tanto la jurisprudencia de un fallo a otro. Pero claro, ahora con más contexto político se entiende. Ahora, ¿realmente cambió tanto en nuestra vida? En nuestra vida, pensemos eso. ¿Cuál es el colectivo de afectados por el decisorio de la Corte? También, a ver, tengamos en claro esto, ¿no? No, a nosotros como ciudadanos nos cambia poco y nada. No, en realidad le cambia a los jueces, pero a nosotros no. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se está aplicando esto del control y el nuevo nombramiento con los jueces que van cumpliendo 75 años? ¿Cómo? Si se está aplicando este control y este nuevo nombramiento y nuevo acuerdo para el nombramiento, para el renombramiento de los jueces que cumplen. Sí, tiene total vigencia. A ver. A ver, gente, yo veo la hora y se nos está acabando. Llegamos hasta acá, hablamos de la remoción, pero quiero tomarme 2 minutos porque algo que creo que todo el mundo lo debe saber, pero no lo podemos pasar por alto, es la forma en que se designan a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Voy a decir esto, voy a dar por terminado y vamos a retomar desde el artículo 110 la clase que viene. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se van a nombrar conforme al artículo 99, inciso 4, primer párrafo, ¿sí? Que nos dice que no lo voy a leer, que el presidente de la Nación nombrará a los ministros con acuerdo del Senado, sesión pública convocada al efecto, en la cual debe ser por el voto afirmativo de 2/3 partes de los presentes. Algunas observaciones rápidas que voy a hacer. Creo que el inciso no amerita mayor discusión, pero sí me parece que amerita marcar algunas cuestiones fácticas. Esto debe hacerse en una sesión, ¿sí?, convocada al efecto, una sesión especial de la cual el doctor Bottini nos hablaba hace 2 semanas atrás. Es una sesión especial, ¿sí? No es una sesión común, ¿sí? Y esa sesión debe ser pública. ¿Para qué? Para que la gente tome conocimiento, ¿sí?, y pueda también dar su opinión, que vamos a hablar de audiencias públicas en el ámbito de la Corte, de la clase que viene, ¿sí?, de quién va a ser el ministro o no que ha sido designado por el Ejecutivo, ¿sí? Pero cuando a ustedes se le pregunte, tienen que tener la frase completa: sesión pública convocada al efecto, ¿sí? No me alcanza si ustedes me dicen lo nombra el presidente con acuerdo del Senado. Para mí está mal esa respuesta. Así que esto, grábenselo: sesión pública convocada al efecto con el voto de 2/3 partes de los presentes. O sea, primero tiene que ese órgano colegiado juntar el quórum, más de la mitad de los miembros que componen el órgano, y sobre la gente que está sentado o ahora está con el botón electrónico a la distancia, si sería el caso, sobre esos que dieron el quórum tienen que juntar las 2/3 partes de voluntades, de votos por la afirmativa, para que esa persona que ha sido designada por el presidente sea un ministro de la Corte. Ahora, una vez que es nombrado o es
digamos, refrendado, es confirmado por el Senado, ¿ya es ministro de la Corte? ¿Sí o no? No, tiene que hacer el juramento. Perfecto, perfecto. Tiene que prestar juramento, ¿sí? Porque la Constitución expresamente así lo establece. ¿Estamos de acuerdo? El artículo 112 de nuestra Constitución establece que tiene que prestar juramento mediante una fórmula, así que ya lo hablaremos sintéticamente el miércoles. Pero este es el proceso, ¿sí? Lo designa el presidente, presta acuerdo el Senado, en esta sesión especial que hablamos, con la mayoría que nosotros dijimos, o mejor dicho, más que una mayoría, con 2/3 partes, ¿sí? O con esta mayoría calificada, y una vez que el ministro preste juramento, ¿sí? Ante el presidente de la propia Corte Suprema, recién ahí podrá empezar en sus funciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, gente, yo seguiría, pero nos excedimos un poquito en el tiempo y seguramente se tendrán que conectar a otras clases. Cualquier tipo de duda, consulta, inquietud, me lo mandan por el foro.